¿Tu vida es el teatro o el teatro es tu vida? Uy, y Felipe, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por este bonito esfuerzo que hacen desde la emisora de Sub al Aire para mantener programas como este vivos y pues a la gente que nos escucha que siempre está ahí conectadísima en tu programa y pues con la emisora. Responder a esa pregunta que haces de por qué hago teatro es responder a Exacto. muchísimas cosas. Creo fervientemente en el cambio social. Creo que es necesario y es posible. Creo que nosotros como seres humanos necesitamos vivir diferente. Creo que lo merecemos. Estamos en el camino de merecerlo, de vivir diferente, vivir mejor. Considero que hay muchos vejámenes y que desde lo que cada cual hace tiene que colocar su granito de arena para un cambio, porque el cambio pues necesariamente sucede desde cada cual, ¿no? Y cómo se relaciona con los demás. Y en esa medida pues a mí me gustaba mucho, o bueno, me gusta mucho, me dedico también a la educación, digamos que ha sido como mi gran amor en medio de todo. Y en determinado momento decidí estudiar filosofía como por varias razones que por lo que la filosofía llegó a mí, digamos que yo nunca antes de eso había sido como un buen lector en absoluto, más bien como muy ocioso, creo que soy un fiel amante del ocio. Respeto mucho el ocio, creo que el ocio trae buenas cosas, como es la contemplación, observar el mundo un poco. Tuve encuentros con poblaciones difíciles como en ese momento los reinsertados del paramilitarismo. Estuve trabajando con ellos y bueno, cada vez ese acercamiento me hizo notar que sí existen posibilidades de llegar a lugares que uno pensaría que no puede llegar. Y me dediqué a la docencia en ciencias sociales y a hacer y diseñar juegos, como que siempre estuvo ahí Sí. a través de las convivencias y tal. Juegos teatrales. Juegos, no, juegos para convivencias, juegos para tratar problemáticas escolares. Como que había un colegio con algunas problemáticas de convivencia, nos pasaban esos problemas y nosotros teníamos que convertir eso en juegos para trabajar y transformar como esa situación. Entonces como Sí. que siempre estuve en medio de eso, pero en el 2012 tomo la decisión de dedicarme al teatro principalmente porque hay un taller que recibo que se llama Teatro del Oprimido, lo dictó Lico Turle, que es doctor en Teatro del Oprimido, de Augusto Boal. Y lo que sucede es que mi tesis, cuando la estaba haciendo en filosofía, fue sobre Paulo Freire. La búsqueda o la fusión entre la fenomenología y Paulo Freire, o más bien la influencia de la fenomenología en Paulo Freire. Bueno, pues Paulo Freire trabaja la pedagogía del oprimido, pues Paulo Freire, digamos que hace parte de los precursores, promotores y casi padre de la educación popular tan necesaria y vigente ahora. Entonces fue como que se uniera todo ahí en el teatro y el arte me mostró que tiene una capacidad transformadora gigante, que a veces el colegio cuando estás de profe de aula limita muchísimo. Entonces el arte tiene como esa posibilidad de hablar desde el cuerpo, hablar desde la emoción, hablar desde otros discursos que a veces nosotros olvidamos. Entonces el teatro como una fusión además me parece a mí como que de todas las artes, porque acudimos a la música, acudimos a las plásticas, acudimos a la fotografía, acudimos a la luz, acudimos como a todo para poder generar una buena pieza teatral. Soy artista como por un requerimiento social, como que casi que la naturaleza misma exige a sus artistas y me hizo el llamado, me dijo como su vida está aquí para estar a través del teatro y a través de las artes en general y de la educación. Entonces como que ahí el teatro permitió que todo se fusionara, los juegos y demás. Además que pues el teatro del oprimido tiene una gran cantidad de juegos creados. De hecho hay un libro que se llama Juegos para actores y no actores, Ajá. que es una biblia de juegos teatrales. Entonces siempre ha sido, realmente me gusta es como jugar. A pesar de que he tenido trabajos y momentos en la vida de muy buena economía donde el dinero fluye fácilmente por trabajar a veces con la cultura, eso de que no genera dinero no es cierto, el problema es que se la roban, el problema es que muchos de los proyectos en los cuales uno puede elaborar para intervenir en la comunidad, para trabajar, para hacer reflexión desde la comunidad misma y para la comunidad misma, que es una de las habilidades que permite toda arte, eh,
Se puede hacer, pero entonces es más lo que se roban que lo que le dan realmente a los talleristas, a los materiales que se necesitan. Y por esa razón también decidí dejar de trabajar para las diferentes entidades, ONGs y fundaciones que lo hacen deshonestamente, y eso me ha dejado muy al margen de poder trabajar en algo. Por esa razón, entonces creo en la economía lenta, en el crecimiento económico lento, donde no me dejo llevar por el día a día, porque claro, el día a día implica muchos gastos, mucho consumir demasiado para poder sobrevivir un día, desde el mismo transporte, que por cierto el transporte aquí en Bogotá es uno de los más caros en Latinoamérica. Ajá. Y eso es importante de saberlo, es decir, si la economía de las personas en general no dura, no es porque sean unos derrochadores que no saben manejar su economía, es porque los gastos que existen para sobrevivir son mucho más altos de la economía que la gente apunta en general. Entonces, la gente en general, digamos, el crédito está muy a la mano, pues porque no hay cómo solventar las cosas para allá y tienes que solventar las cosas ya. Ajá. Entonces yo en un momento dejo de creer en esa economía, lo que me ha permitido sí sobrevivir desde lo poco pero bien honesto que permite generar esta tarea de la cultura desde los diferentes ámbitos como docente. Ahorita estoy por abrir un taller que se llama Teatro, Educación y Cambio Social, Súper. TEX, al cual pues estarán siendo invitados próximamente a través de las redes. Me gusta mucho la poesía, me parece una forma muy elevada de pensamiento, de jugar con las palabras. La construcción de la realidad es el lenguaje, y si uno logra manejar el lenguaje bien, puede transformar su realidad desde solamente el lenguaje. Entonces sí, la poesía es un elemento bello con las palabras, ¿no? Tienen un ritmo, una cadencia, y digamos hay unos herederos de eso, digamos como que mantienen una fuerte disciplina en hacer poesía en sus líneas, y de jugar con las palabras y de hablar de la vida misma. Lo hace toda el arte, ¿no? Logra tocar los más profundas fibras humanas, o sea, de verdad, de cualquier arte. Soy un absoluto inconforme del actual estado de cosas. Eh, es muy doloroso ver que el SMAT es un escuadrón creado para que el pueblo no pueda decir su pensamiento, ¿no? Que no pueda expresarse, que no pueda hablar de sus dolencias, de sus problemáticas reales. Entonces uno dice, ¿por qué no nos dejan pensar y expresar nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que tanto les asusta? ¿Sí? Y considero que finalmente nosotros hemos avalado esta forma de mundo, ¿no? Donde el petróleo es más importante que el agua. Nosotros le damos más valor al dinero o a un celular que a una vida. Paulo Freire tiene una frase muy bonita que dice: nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en comunión. Yo quiero ser un hombre libre, pero para ser un hombre libre me tengo que liberar del machismo, que es un paradigma bajo el cual fui criado, fui educado y que está tan arraigado dentro de mí. Me tengo que liberar bueno, de una infinidad de vicios que tenemos como humanos, y que se pueden develar fácilmente en una hora pico de Transmilenio. Claro. Sí. Pero como nadie se libera solo, necesito al otro. Esa búsqueda de crear un nuevo discurso, y ese la realidad es un discurso, y es un discurso intersubjetivo, lo escribo, lo hago con el otro, no hay otra opción. Gabriel García Márquez tiene un texto que se llama Un país al alcance de los niños, donde dice que el problema principal es que no nos han permitido, no nos han dejado escribir nuestra propia historia. Son otros los que la escriben. Entonces, la tarea fundamental es decirle al ser humano: usted, ser humano, tiene un poder creador sobre el mundo, úselo. Usted es el que decide qué es importante, usted es el que decide qué es humanidad. Usted desde su discurso y desde su práctica, porque es que si yo hablo del amor al otro, pero veo cómo puedo hacer un contrato ilícito, veo cómo puedo ganar la carrera haciendo trampa, pues no estoy aplicando nada de eso. Entonces me puse como tarea eh, no decir qué está bien y qué está mal, porque no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea cuál sea la utopía soñada, ¿sí? Cómo sea ese mundo ideal y cómo hacer que podamos vivir todos. Porque la dificultad de los que
creemos en esa otra posibilidad de mundo, digamos, el primer obstáculo a superar es creer que podemos vivir con el que no piense igual a nosotros. Esto es vivir con, bueno, aquí se puede hablar bien así, ¿no? Vivir con el uribista, con aquel que cree ese discurso de guerra, yo tengo que aprender a convivir con él. Porque si no convivo con ese otro, pues entonces estaré imponiendo mi ley y termino excluyendo otras formas de pensamiento. ¿Sí? Entonces no sería lógico. Entonces, mi ruta es el cambio social y que ayudemos a darnos cuenta del poder creador y generar conciencia sobre hacernos preguntas. Entonces, digamos, como mi ruta es esa, el cambio social, creo que es posible, sé que no lo voy a ver y pues bueno, creo que si la vida, Pablo Milanés dice eso, la vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama.